En una cultura que está centrada en el hombre, que demanda hacer valer sus derechos sin importar las consecuencias, el apóstol Pablo decidió renunciar a esos derechos, dejar de hacer uso de esa libertad. Y un ejemplo claro de que el cristianismo implica morir a uno mismo y glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Hay algo más grande, hay algo más sublime, hay algo más importante, amados hermanos, y quiero dejarlo claro desde el inicio de este sermón: es el Evangelio, la cruz de Cristo. Y en esta oportunidad vamos a abordar tres aspectos a tomar en cuenta en el ejercicio de la renuncia de mi libertad. En primer lugar, amado hermano, el primer aspecto que yo debo tomar en cuenta es que hay un bien mayor. Continuando con los sermones anteriores, el apóstol Pablo estaba aplicando el principio del capítulo 8. Si ustedes vamos al capítulo 8, recordemos que en el capítulo 8 el apóstol Pablo estaba tratando de dar una respuesta a los temas de conciencia, al uso de la libertad cristiana, a la luz del Evangelio. Y miren el versículo 1, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Luego, en los siguientes versículos, del 4 al 6, el apóstol Pablo les dice a los corintios: hermanos, es que teológicamente ustedes están en lo correcto. Los ídolos son falsos, los ídolos no existen, los ídolos son falsos, no existen. Tienen la razón, Dios es uno solo. Pero hay algo que ustedes están descuidando, hermanos corintios, que no todos tienen este conocimiento. Versículo 7, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces, ese punto en particular no le están tomando en cuenta. Versículo 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en ¿qué? En una piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres fuerte, que tienes un conocimiento correcto, teológicamente correcto, y estás estimulando a tu hermano a pecar, sos una piedra de tropiezo, hermano, de nada sirve este conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si por tu conocimiento, versículo 11, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en el pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Ese es el principio que él establece en el capítulo 8. Tu libertad, amado hermano, está limitada por el amor al prójimo. Pablo ahora en el capítulo 9 da una aplicación de su vida a este principio que he estado estableciendo en el capítulo 8. Pablo tenía la libertad de hacer uso de sus derechos, pero ¿saben qué? Él restringió esa libertad cristiana por amor a otros. ¿Cuál era ese derecho? Y lo vimos anteriormente. Es el derecho a ser apoyado económicamente por la iglesia. Él tenía el derecho a que se le diera un salario. Un salario, como ustedes y yo estuvimos estudiando los dos sermones anteriores, que sirven ¿para qué? Para cubrir las necesidades básicas que él tenga, para poder también, si lleva a su esposa, ¿verdad? Aunque Pablo no tenía esposa, sino que ya hemos estudiado eso anteriormente. Pero hay un derecho, dice. Y así, y empieza a poner varios ejemplos. Empieza a hablar del soldado, empieza a hablar del pastor, empieza a tomar varias aplicaciones y le empieza a decir: yo tengo el derecho de poder remunerarme económicamente.
No pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y él expone eso. Sin embargo, él dejó a un lado su derecho a recibir una remuneración económica y decidió con sus propias manos hacer tiendas de campaña, y este trabajo representaba el ingreso para sus necesidades a lo largo de su ministerio. Él lo decidió hacer de esa manera. Y ahora, hermano, ya vimos los primeros versículos del 1 al 14, donde él establece claro que yo tengo el derecho. También pone el ejemplo en el Antiguo Testamento de los sacerdotes. Y él dice, también fue un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. El obrero es digno de su salario. Y si esta persona está trabajando por el evangelio, puede vivir de ello. Puede recibir una remuneración económica. Ahora en el versículo 15 da la razón por la que decidió no hacer uso de eso, de ese derecho, y es algo increíblemente aleccionador. Es algo de lo cual nosotros podemos sacar mucho aprendizaje, amado hermano, el cual podemos aprender mucho de nuestras vidas como creyentes. Mira el versículo 12. Y mire la parte B del versículo 12. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Recordemos que esta carta son diferentes problemas que está abordando el apóstol Pablo. Los corintios le habían escrito una carta en la cual le había dicho todos los problemas en los cuales ellos se encontraban, y él agarra cada problema y le da una solución a la luz del evangelio. Y eso es lo que trata de hacer acá. En este momento está abordando el tema del uso de la libertad cristiana. Y tú te puedes preguntar en este lugar, ¿y qué tiene que ver el evangelio con esto? Dicho sea de paso, cuando hacemos mal uso de la libertad cristiana y no tomamos en cuenta en cómo esto puede afectar a otros, esto causa problemas dentro del cuerpo de Cristo. Destruye a la iglesia. ¿Qué tiene que ver el evangelio con esto? Pues mucho, hermano. Y es necesario que nosotros como creyentes profundicemos en el evangelio cada día, sin perder primero a los Corintios. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Pablo está hablando también acerca de la libertad. Y mire eso, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto. ¿Para qué? Para la carne, sino fírmanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y es intencional esto que hace Pablo. Luego de haber hablado acerca de la libertad, el apóstol Pablo recuerda a los Gálatas que se les ha dado una libertad, pero esta libertad que ellos tienen no es una razón para que ellos salgan corriendo y en tu carne hacer lo que tu libertad quiera o lo que tu libertad te permita, sin importar cómo este afecta a las demás personas, sino al contrario, lo mismo que vimos en primera carta a los Corintios capítulo 9, el mismo principio es, y usted lo puede ver en el versículo 13, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Lo que limita mi libertad cristiana es el amor. Pero es curioso cómo él ocupa en el versículo 15 una aplicación y dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros,
haciendo alusión a las bestias del campo. Si ustedes se devoran como bestias, unos a otros serán consumidos y todo lo que va a pasar va a ser destrucción para la iglesia. Hay cosas, amados hermanos, que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras son condenadas. Y otras cosas sabemos que están bien. Pero el problema radica en aquellas cosas que no son blanco ni negro, sino que son grises, hermano. En esas áreas donde debemos de requerir o requerimos de sabiduría y guiarnos por principios establecidos en la palabra de Dios. Pero es en ese ejercicio de la libertad, en esas áreas grises, donde los cristianos debemos de evaluar si esta libertad será ocasión de tropiezo para otro hermano. Y acá es donde resulta crucial, importante, fundamental que podamos entender el evangelio una y otra vez, hermanos, porque es la base del amor entre los hermanos, de la manera como Cristo nos amó. Amaos como unos a otros, así como yo os he amado. Por eso es tan crucial, importante, fundamental que nosotros podamos entender, creer, vivir el evangelio en cada una de nuestras vidas. El evangelio, hermano, y lo hemos dicho una y otra vez y lo diremos muchas más veces, no solo es al inicio de nuestro cristianismo, es por medio de la proclamación del evangelio que todos los que estamos aquí alguna vez fuimos nacidos de nuevo. Es a través de ese mensaje de la salvación, pero el evangelio no solo es el inicio, el evangelio es durante toda la vida que yo tengo que profundizar, creerlo y vivirlo. Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo. Sufrimos todo, aprendiendo a soportar. El apóstol Pablo decidió no hacer uso de este derecho para no causar un estorbo al evangelio. Pero hay dos palabras intencionales que hay que ponerle mucha atención. Y es que dice, sufrimos todo. En la Reina Valera dice, soportamos todo. ¿Y qué significa esto? Significa tolerar, significa soportar en silencio, significa soportar sin quejarse, significa soportar sin hacer comentarios y es algo que está escrito en tiempo presente. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que continuamente él está haciendo, soportar en silencio, sin quejarse, sin hacer comentarios, hermanos. ¿Cuánto sufrimos de esta manera o soportamos de esta manera, amado hermano? Si le ponemos una palabra, le podríamos decir que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es abnegación. Abnegación. Negarse a ejercer ese derecho porque hay algo más importante y es lo que dice él en el versículo 12, sino que sufrimos, soportamos, no nos quejamos, tampoco nos hacemos comentarios, sino que sufrimos en silencio para no causar estorbo u obstáculo al mensaje del evangelio. Hay algo más importante. Pablo, como ustedes y yo sabemos, él trabajaba día y noche en hacer tiendas de campaña. Día y noche. Y él también se dedicaba al ministerio, enseñando, predicando. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero esto él lo hizo ¿para qué? Para no causar un estorbo o un obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Pero qué significa esto? La palabra estorbo, hermano, para que ustedes tengan una idea, viene del griego que significa cortar. Y la idea que hay detrás de todo esto, para que podamos entender un poco más acerca de lo que se refería el apóstol Pablo, es que en esos tiempos, cuando venía el enemigo y venía con toda
con todos los soldados, ¿verdad? Con toda la maquinaria, con todo, a una ciudad que quería conquistar. Entonces, como estrategia de guerra, lo que hacían en ese entonces, ¿verdad? Para detener el avance de ese enemigo, de cortar ese suministro, maquinaria, personas, era que enviaban a un grupo de soldados a poder cortar el camino para evitar que este enemigo llegase a la ciudad. Y esa es la palabra, cortaba la carretera y evitaba que este enemigo pudiera seguir avanzando. Y cuando él dice no causar estorbo, es eso lo que tiene presente, cortar el camino. No va a hacer nada para cortar el camino del avance del evangelio. Y yo no quiero ejercer ese derecho a recibir una remuneración económica para evitar malas interpretaciones, amados. Yo no quiero que ustedes piensen, en otras palabras, Pablo le está diciendo aquí a los corintios, yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy haciendo esto, la proclamación del evangelio, por el dinero. Así como los falsos maestros que están ahorita dentro de ustedes. Yo no lo hago por dinero, no lo hago para buscar un protagonismo. Yo no lo hago por eso, hermano. Yo no quiero ser un obstáculo para el avance del evangelio. Hay un bien mayor y ese es el primer aspecto al considerar, amado hermano, a la hora de renunciar a usar esta libertad. Hay algo por encima que nuestros valiosos, preciosísimos, importantísimos derechos. Y es el evangelio. Y eso es lo que está enseñando acá este versículo. Para que ustedes tengan una idea, porque Pablo lo ocupó de esta manera. Vamos a ocupar a Arcelo, ¿verdad? Viene el hermano Arcelo y el Señor le puso una tremenda, pero un tremendo peso, un llamado a las misiones, ¿verdad? Dios le ha puesto el llamado de ir a proclamar el mensaje del Evangelio a San Miguel. Viene el hermano Arcelo y se empieza a preparar, ¿verdad? Empieza a comer curtido con mayonesa junto con la pupusita, ¿verdad? Y se empieza a preparar, ¿verdad? Por las altas temperaturas ahí en San Miguel, entonces él ya empieza a dormir sin ventilador, empieza a ocupar, a estudiar un poco más acerca de cuáles son las costumbres ahí, cuál es la cultura ahí, ¿verdad? Cuál es el léxico que ellos ocupan, ¿verdad? Y él decide ir, claro, apoyado por la iglesia local, él decide ir y empieza a enseñar, empieza a predicar el mensaje del evangelio. Y cuando él empieza a proclamar el mensaje del evangelio, Dios se manifiesta en la vida de 3, 4 hermanitos de San Miguel y empieza la casa de oración. ¿Qué pasaría si en ese momento Arcelo les dice, bueno, hermanos, ya son creyentes? Amén. ¿Creen lo que dice la Biblia? Amén. Vaya, entonces miren, yo necesito una remuneración económica, yo necesito comer, yo necesito abastecerme de mis necesidades y es la responsabilidad de ustedes apoyar a este ministerio. ¿Tiene la razón? Claro que sí. ¿Es el momento para hacerlo? No, porque en ese momento los hermanos no tienen ese conocimiento para hacer eso. Para que una iglesia pueda empezar a caminar en todo esto, debe existir madurez en todo esto. Porque ¿qué es lo que va a pasar si viene y empezamos de entrada? Mira, tenés que empezar a abastecerme. Ellos, como no tienen ese conocimiento todavía, van a pensar que a lo mejor hay un motivo detrás del dinero. Hay avaricia detrás de todo esto. Tú vení, me predicaste el evangelio, pero hay más interesado en el dinero. Es eso lo que el apóstol Pablo tenía en ese momento. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en pañales.
Y no es que el apóstol Pablo no quisiera recibir ningún tipo de remuneración, ofrenda o algún regalo. No, hermano, ustedes lo pueden ver con los filipenses, él recibió el regalo. Con los macedonios, como vimos la semana pasada, segunda carta a los Corintios capítulo 5, él recibió la ofrenda de los macedonios porque ya eran iglesias maduras. Ya eran iglesias que tenían el conocimiento correcto. Y uno de los frutos del Espíritu es que gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando la iglesia va creciendo, entonces la iglesia empieza a dar generosidad. Es porque el Espíritu Santo está en los corazones de ellos. Hay madurez y hay conocimiento. Entonces Pablo no quería que eso fuera un estorbo o un obstáculo para el avance del evangelio. Él estaba proclamando el evangelio en un lugar donde nadie lo había realizado. Era un territorio virgen. No había llegado todavía nadie. El Señor lo había delegado para ser apóstol de los gentiles. Y él sabía que si ejercía su derecho a recibir la remuneración económica, iba a ser un punto de crítica. Interesante. Y las personas iban a decir que él estaba ahí por el amor al dinero. Pero ojo, hermano, fíjese muy bien en qué etapa se encontraba en la iglesia. La iglesia estaba en pañales, pero esta posición de Pablo lo podemos observar también que era en este momento, como le dije anteriormente, podemos ver que Pablo también recibía alguna ofrenda, algún regalo de otras iglesias que ya habían madurado por la generosidad. Pero en este caso en particular con los corintios, él decidió no hacer uso de ese derecho. Mi amado hermano y hermana, cuando nacimos de nuevo, debido a ese evangelio que escuchamos, renunciamos a nuestra vana manera de vivir. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Y es en una sociedad en la que está marcada por ese yo, por mis derechos, por hacer valer lo que yo soy. Este mensaje es chocante. ¿Te imaginas a una persona que toda su vida se ha centrado en ella misma, que venga y le tiene que decir, tienes que morir a ti mismo y seguir a Cristo? Este es un mensaje chocante. La vida no se trata de ti, se trata de Cristo, se trata de su hermoso evangelio. Hay cosas más importantes que tu vida. Ese mensaje es chocante antes y en este tiempo y en el futuro. Porque estamos en una sociedad muy marcada por ese valor del yo, egocéntrico, lo que yo pienso, lo que yo hago. Y vivimos, cuando creemos en ese evangelio, es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo con ese evangelio. Ahora, somos pecadores y es por ello que debemos de considerar el segundo aspecto y es escudriñar los verdaderos motivantes. Vamos al versículo 15, capítulo 9, versículo 15. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Acuérdese, Pablo tenía en mente los primeros 14 versículos que él estaba hablando, ¿verdad? Que habían tres razones por las cuales él tenía el derecho de recibir una remuneración económica. Primero, porque tenía un llamado. En segundo lugar, porque la escritura lo firmaba. Y en tercer lugar, porque el Señor Jesús lo ordena. Pero dice él en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto. Ojo, ¿para qué? Así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Mire qué interesante. Pablo les había expuesto durante 14 versículos por qué él tenía el derecho de recibir una remuneración económica. Pero me gusta que dice en el versículo 15, hermanos, pero yo no escribo esto para que sí se haga conmigo.
así como lo hicieron con Cefas, así como lo hicieron con los demás apóstoles, así como lo hicieron con las demás personas. Yo no estoy diciendo, miren, yo les explico acá, les doy mi base teológica de todo esto, háganlo así a partir de ahora. No le estoy diciendo eso, no estoy intentando moverlos a que ustedes me empiecen a dar un salario o que me empiecen a dar una remuneración económica. No estoy diciendo, empiecen a hacer a partir de ahora. No, no es este el punto, no es este el verdadero motivante. No quiero el dinero, no quiero un salario. Ese no es el punto aquí que estamos discutiendo. ¿Cuál es el verdadero motivante detrás de la decisión de Pablo? Y eso es algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar y a meditar cuáles son los motivantes que hay detrás de cuando yo renuncio a ejercer mi libertad cristiana por amor a otros. Para que podamos entender un poco más la mente del apóstol Pablo, mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el mensaje del evangelio de Dios. Segunda de Corintios 11:9 dice, y cuando estaba con vosotros tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. ¿Cuál es el verdadero motivante detrás de la decisión de Pablo? La respuesta, Romanos capítulo 15, versículo 17. ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de la decisión del apóstol Pablo? Romanos 15, y ojo hermano, porque esto es muy importante para que podamos entender. Romanos 15, versículo 17 al 20. Mire qué precioso aprendizaje esto. Por eso es que Pablo dice en ese versículo que acabamos de leer, que yo no escribo esto para que lo hagan así conmigo. Yo no le estoy pidiendo dinero, no le estoy diciendo que quiero recibir una paga, que quiero recibir una remuneración económica. No es eso lo que me motiva a tomar esta decisión y a renunciar a mi libertad cristiana, a no hacer uso de mi derecho. Romanos 15, 17 dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de qué, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Versículo 20, y con esto terminamos. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. ¿Cuál era el motivante detrás de la decisión de Pablo, hermano? Cristo, el Evangelio. Eso es lo que hay detrás de todo esto. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. No soy yo, no son mis derechos, es Cristo y su precioso evangelio. Eso es lo más importante. Yo no me voy a atrever a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Ven que detrás de todos estos versículos hay un firme interés de mostrar a quién, a Jesucristo y al evangelio. Por eso es que en el versículo 15 dice él, yo no escribo esto para que así se haga conmigo. No quiero que me den un salario, no quiero que me den dinero. El motivante detrás de esto es la gloria de Dios, en la predicación del evangelio y Cristo mismo.
Ahora, a la luz de esto, ¿usted considera que el apóstol Pablo se quería exaltar a sí mismo a través de esa renuncia de sus derechos? La respuesta es no. Él lo que estaba buscando era ¿qué? Exaltar a Cristo y proclamar el evangelio. Amado hermano, este es una llamada de atención a todos los que estamos acá, a poder escudriñar las verdaderas motivaciones que hay detrás de tu renuncia de usar tu derecho o tu libertad. Porque el corazón, dice la Biblia, el corazón es engañoso. Muchas veces lo hacemos cosas o lo hacemos ver como que son cosas piadosas para ser visto por los demás, pero no estamos lejos de los fariseos que aman, dice, que lo vean las personas, que aman el recibir aplausos, que aman que las personas vean su piedad. ¿Qué hay detrás de las motivaciones en tu corazón, amado hermano? Yo no veo acá un apóstol Pablo que en el versículo 15, digamos, si lo contextualizamos este tiempo que viene, va a tomarse una selfie, ¿verdad? Y lo va a subir al Facebook y va a decir aquí, muriendo a mí mismo, porque estos corintios son unos insensatos, unos inmaduros y están entre ellos como enemigos, pero yo aquí estoy muriendo y no voy a recibir el salario. Y ahí están las campañas, que se vean las campañas, las tiendas de campaña. No era eso lo que él quería. Y ojo, escudriña los motivantes que hay detrás de esa renuncia, de tus acciones, amado hermano. ¿Qué es lo que realmente te motiva a actuar de esa manera? Y me encantó, hermano, que esta semana estaba leyendo un libro muy bueno, por cierto, donde decía que muchos pecados son exageraciones impías de cosas que son buenas. Y eso es cierto. Y ponía como ejemplo el trabajo. El trabajo es bueno, pero ¿qué pasa cuando viene la persona, el hombre, dice, no, es que tengo que proveer a mi hogar y pasa trabajando las 24 horas al día, se olvida de su familia, se olvida de su hogar? Y usted le pregunta a esta persona, mira, ¿por qué trabajas tanto? No, es que tengo que proveer al hogar. Pero también la Biblia dice que tienes que ser buen mayordomo y también tienes que gobernar tu hogar. Y es curioso porque cuando nosotros estamos en esa situación, amado hermano, ocupamos muchas veces versículos de la Biblia para poder como justificar nuestras acciones. Y esa es una manera de manipular la palabra del Señor y eso es pecado. Muchos pecados son exageraciones impías de cosas que son buenas. Y somos muy buenos en ocultar los verdaderos motivantes detrás de cada acción. Lo hacemos parecer como algo noble, como algo piadoso, para que las personas digan, wow, es increíble, la madurez es increíble, la piedad de este hombre, esta mujer de Dios. Pero por detrás, el verdadero motivante es otro. Somos muy buenos para ocultar nuestros verdaderos motivos detrás de cada acción. Por eso, hermano, escudriña cuál es el motivante que hay detrás de ello. Como decía un hermanito una vez, decía, la gloria para Dios y la vanagloria para mí, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿Es en realidad que detrás de esta renuncia a tus derechos está la gloria del Señor, el Evangelio, Cristo Jesús? ¿O estás tú que quieres exaltarte y parecer que eres una persona piadosa detrás? ¿Qué hay detrás de esos motivantes? Mira el versículo 15, la segunda parte dice,
porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Pablo, ojo, 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 Pablo, ¿hay una jactancia de tu parte en este momento? Te estás diciendo en el versículo 15 al final, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¿Te estás jactando de esto, Pablo? Y si se está jactando de esto, hay orgullo. Y si hay orgullo, hay pecado. ¿Qué hay detrás de lo que estás diciendo acá? Prefiero estar muerto antes que me confundan con algún falso maestro. Prefiero estar muerto antes que ustedes me puedan decir que yo por dinero hago esto. Y que ustedes digan que detrás, mis motivantes, detrás de la proclamación del mensaje del evangelio, es mi amor por el dinero. Prefiero morir. Pero ¿qué significa la palabra gloria? Ahora, esa palabra viene del griego kafema y se ocupa 11 veces en el Nuevo Testamento. De esas 11 veces, 5 se traduce como regocijo o como gozo. Ahora, poniendo eso ya en nuestras mentes y en nuestros corazones, volvamos a leer el versículo 15, la parte B, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de este gozo o de este regocijo. Ya cambia las cosas. El motivante de Pablo detrás de todo esto, y lo vimos en Romanos, no era exaltarse a él, sino exaltar a Cristo. Pero ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es el regocijo? Pablo le estaba diciendo a los corintios lo que realmente me causa un gozo especial, me causa un regocijo que jamás yo lo abandonaría. Pero ¿cuál es este regocijo? ¿Cuál es este gozo de Pablo? Y eso nos lleva al tercer aspecto a considerar a la hora de renunciar de mi libertad o de mis derechos, y es tener una percepción clara de las cosas. Mire el versículo 16, y este es el punto número 3. Pon los pies sobre la tierra, amado hermano. Versículo 16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Subraye, bajo el deber, bajo la obligación de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sabe Pablo lo que está diciendo aquí? Antes de decirte lo que me causa gozo, lo que me causa regocijo, hermano, te voy a decir lo que no es. Y dice en el versículo 16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. No es que no me goce predicar el evangelio, pero lo que te estoy diciendo en el versículo 15 no es la predicación del evangelio, no es el estar haciendo el ministerio, porque eso es parte del llamado que Dios me ha realizado, me es impuesta una necesidad, dice en el Reina Valera. Yo estoy bajo obligación, tengo el deber de hacerlo. En otras palabras, el predicar el evangelio de Cristo no es algo que yo mismo haya escogido hacerlo, sino que Dios me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, para poder predicar el evangelio a los gentiles. Yo no hice absolutamente nada. Dios me llamó a esto, hermano. Yo no tengo que gloriarme en la predicación del evangelio, porque lo que estoy haciendo es parte de mi deber, es parte de mi responsabilidad, es parte de mi obligación. Respondiendo al llamado que el mismo Señor Jesucristo me ha hecho a mí. Yo no hice ninguna contribución, no es mi ministerio. Yo solo hice lo que fui llamado a hacer. No tenía otra opción. El Señor en su gracia me llamó cuando iba camino a Damasco a poder ir a apresar, a poder ir a asesinar a otros cristianos, porque en mi mente yo pensaba que eso era lo correcto, porque yo era fariseo de fariseos. Y en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco, viene el Señor y me llama y me pregunta: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y yo le respondí al Señor: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es el Señor el que me llamó, porque en ese momento me dijo que yo iba a predicar
a los gentiles. Iba a ser apóstol de los gentiles, iba a enseñar el evangelio a los gentiles. Fue algo que viene de parte de Dios. No es algo que haya nacido en mí. El llamado es de parte del Señor. Yo no hice nada al respecto, no tenía otra alternativa. Y el mismo Pablo en Gálatas 1, 15, 16 dice que fue escogido desde el vientre de su madre. Versículo 1 Corintios, versículo 16, yo no tengo nada que gloriarme porque estoy predicando el evangelio. Pero ay de mí si no anunciar el evangelio. Y no es una angustia interna que hay en Pablo por el hecho de no predicar el evangelio. No, hermano. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo voy a quedar bajo el juicio divino si fallara a este llamado establecido por Dios. Dios me va a juzgar cuando yo no estoy haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. ¡Ay de mí! Si no lo hago, si no predico el evangelio. No tenga otra opción, hermanos. No puedo presumir de eso. Y así usted puede ver como, por ejemplo, Jeremías fue llamado por el Señor desde el vientre de la madre y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, vas a proclamar, vas a enseñar, pero ¿sabes qué? No te van a hacer caso de lo que estés hablando. Nadie va a entender el mensaje. Van a seguir haciendo lo mismo en lo que están haciendo, idolatrando, volcados a otros dioses, pero yo te llamé a hacer esa labor. El llamado es del Señor. Entonces, lo que yo te estoy diciendo en el versículo 15, que hay un gozo, que yo no quiero que me prive, este gozo no es la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es parte por el llamado que Dios me ha hecho, y yo solo estoy haciendo lo que me está correspondiendo hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Versículo 17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo que recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Se dan cuenta de algo, Corintios? Si en realidad yo lo hiciera voluntariamente, tendría un derecho a ser remunerado, una recompensa. Pero yo no lo hice por mi propia voluntad. Ya te dije, fue el Señor el que me llamó a predicar, a proclamar, a hacer el ministerio a los gentiles, aperturar iglesias, misiones en diferentes lados, ir a esas tierras vírgenes para ir y predicar el mensaje del evangelio como son ustedes, iglesia de Corinto. No lo hice por mi propia voluntad. Yo no escogí esta vida. Dios me escogió desde el vientre de mi madre para esto. No me puedo jactar de predicar el evangelio o de llevar a cabo un ministerio. No salió de mí, entiéndelo. Un encargo se me ha encomendado. No exaltes al hombre de Dios. La razón por la que él está allí es porque Dios lo llamó a hacer esa obra. Todas las personas que han sido llamadas por Dios para poder apacentar la grey del Señor, es Dios el que los puso ahí. Es nuestra responsabilidad que cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer, a enseñar, a proclamar el mensaje del evangelio. Lo que hacemos, amados hermanos, es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestro llamado que Dios nos ha hecho. Es Dios el que está detrás de todo esto, hermano. Es Dios el que está detrás de cada aspecto, de cada detalle de la iglesia. Por eso debemos de tener los pies sobre la tierra y saber lo que verdaderamente somos. Pablo tenía una perspectiva clara de las cosas. Tenía los pies sobre la tierra. Muchas veces, hermano, pensamos en sobremanera de nosotros mismos y eso es pecaminoso. Debemos de saber cuál es la diferencia y cuáles son nuestras responsabilidades. Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos y tener un conocimiento correcto de quiénes somos nosotros. Me imagino que Pablo le debe ver más de algún corinto y le decir, "Oh, chica, gloria a Dios, porque no te rehusaste a
a proclamar el mensaje del evangelio. Y Pablo, ¿no entiendes? Le ha dicho, ¿tú no entiendes esto? ¿No entiendes esto? No, hermano, yo soy lo que estoy haciendo, lo que Dios me ha llamado a hacer, es predicar el evangelio. No es algo que ha salido de mí. Dios lo ha hecho. Exalta a Dios, proclama al Señor, proclama el evangelio. Exalta a Él, el que hace todas estas cosas de forma perfecta, soberana, sabia. Pero debo de saber cuáles son mis responsabilidades. Tener un conocimiento correcto de quién soy yo. En lugar de pensar tanto en mí, pensemos más en el evangelio y en Jesucristo. Y eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta. A la hora de renunciar a mis derechos. Y es ahí donde nosotros estamos aplicando la palabra de Dios y el evangelio en nuestra vida. Y es allí donde en realidad se ve la madurez de cada uno de los cristianos. Cuando tú tienes todo el derecho, cuando tú tienes el conocimiento, todo correcto, teológicamente tienes la razón, pero dices, yo renuncio a este derecho por amor a otros. Es ahí donde está la diferencia de muchas cosas, hermano. Pero debemos de tener un conocimiento correcto de quién soy yo. Yo soy un pecador. Yo soy una persona que ha sido redimida ¿por quién? Por Jesucristo. Yo soy un orgulloso, soy un soberbio, quiero hacer las cosas a mi manera, soy un controlador, quiero ser el soberano de mi propia vida. Ese soy yo. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es la razón por la cual todos estamos aquí reunidos para exaltarlo a Él. Cristo es el amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces nosotros como cristianos debemos de buscar siempre exaltarlo a Él y su precioso evangelio. Nosotros no somos nada sin Cristo. Nosotros no somos nada sin Él. Estamos completos en Él. Dejemos de pensar tanto en nuestros derechos y comportémonos conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados. Efesios capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. La vocación a la cual hemos sido llamados. Pon los pies sobre la tierra. Entonces, ¿cuál era el regocijo de Pablo en el versículo 15? Vamos al versículo 18. Y él inicia con la pregunta, ¿cuál es mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. ¿Sabes lo que causa gozo? Lo que me causa regocijo, Corintios, es que cuando predico el evangelio lo hago de forma gratuita, sin hacer pleno uso de mi derecho. ¿Sabes una cosa? Dios no me dijo que hiciera esto. Yo decidí hacerlo. Esta parte del ministerio yo la escogí por la obra que Dios está haciendo en mí. Decidí no hacer uso de este derecho y gloria al Señor, y eso me causa gozo. ¿Sabes por qué? Porque decidí morir a mí mismo. Yo no quiero captarme aquí y decirte que soy un gran santo. No, es porque Dios está transformándome, Corintios. ¿Puede ver eso? Que la razón principal por la cual yo decidí renunciar a mi derecho de recibir una remuneración económica es que lo hice gratuitamente y lo hice por la obra que Cristo ha hecho y seguirá haciendo en mí. No hago pleno uso de derecho, tengo que predicar el evangelio, pero lo hago gratuitamente, lo hago con el mayor de los gustos. Yo no lo hago quejándome, yo no estoy aquí mostrándome quejumbroso delante de ustedes.
Yo no estoy diciéndole, yo lo hago y me estoy jactando y miren y que yo estoy haciendo allá tiendas de campaña, estoy trabajando y ustedes no lo estoy haciendo así. No es un reclamo lo que estoy haciendo acá. Yo no estoy sacándote a ti esos enormes sacrificios que estoy haciendo por causa del Evangelio. No lo hago por ti, lo hago por el Evangelio. Lo hago para exaltar al Señor Jesús. Y me goza y me regocijo en hacerlo de esta manera. Y esa debe ser nuestra actitud cada vez que renunciamos a nuestra libertad. Debe ser un motivo de gozo, de regocijo. Así como Pablo, que renunció a ese derecho, eligió no recibir dinero ni ser carga para los corintios, eligió trabajar de día y de noche con sus propias manos, hacer tiendas de campaña para no estorbar, para no tener un obstáculo a la predicación del Evangelio de Cristo. ¿No te parece esto hermoso, hermano? Yo decidí hacerlo de esta manera y me gozo porque lo hice así. Ese es mi regocijo. No quiero causar un obstáculo, no quiero estorbar el Evangelio. Quiero que personas sean transformadas por el Evangelio de Cristo y es mi gozo eso, es mi deleite ver la obra de Dios en la vida de las personas. ¿Qué enseñanza esto, hermano? ¿Qué enseñanza? Porque muchas veces nosotros no tomamos la misma actitud cuando decidimos morir a nosotros mismos, ¿no es cierto? Siempre hay quejas, siempre se saca pecho de las cosas que han hecho. Hay un fuerte énfasis en mí y no en la cruz de Cristo. ¿Y yo por qué puedo morir a mí mismo? Por la obra de la cruz, hermano. Ustedes no ven aquí a un Pablo que les está reclamando a los corintios. Ustedes ven a un Pablo que está gozosamente haciendo lo que hace, renunciando a ejercer su derecho, su libertad de recibir una remuneración económica para no causar estorbo para la proclamación del Evangelio. Tenía una perspectiva clara de las cosas. El hecho de que como cristianos dejemos a un lado nuestra libertad por amor a los demás hermanos, es decir, para la edificación del cuerpo, o por el Evangelio, para la proclamación del Evangelio, es porque hemos entendido la esencia del Evangelio. Porque hemos crecido no solo en conocimiento, sino en amor para con otros. Es porque hemos madurado y todo esto es posible por la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. La pregunta que tú tienes que hacerte, al igual que mí, en todo momento, no es si tú tienes derechos, sino más bien si es importante el hacer uso de esos derechos en comparación del Evangelio, en comparación de la edificación de la iglesia. Y cierro este punto citando las palabras del teólogo Gordon D. Fee, que dice lo siguiente: por consiguiente, cuando se trata de hacer una elección entre tus propios derechos y el que otros escuchen el Evangelio, no hay elección alguna. Todo lo que pudiera impedir que alguien escuche el Evangelio como lo que es, la buena nueva de la gracia redentora de Dios, puede dejarse de lado fácilmente. Amados hermanos, cuando estemos en esa renuncia a usar mi libertad, hay tres aspectos que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, hay un bien mayor, el Evangelio. En segundo lugar, escudriña los motivantes que hay detrás de ti, de esa decisión. Y en tercer lugar, pon los pies sobre la tierra y ten un conocimiento correcto de quién eres tú y quién es Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar, amado. Dios te bendiga.
Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.